Isaac se sentó sobre la cama y se frotó los ojos con el pulpejo de las manos. Las largas rayas que abrazaban su cuerpo brillaron como oro negro a la luz. La sensación le era familiar, porque así se había sentido en los últimos días, como si estuviera en un escenario, con un foco encima. Quizá eso era todo lo que necesitaba para satisfacer su ego, pero el destino había decidido no solo quitarle toda la alegría, sino además hacer que aquello que había ocasionado su fama se llevara a cambio las cosas más importantes en su vida: a Chachat, su Otosa, a su mejor amigo, Sajita, y a un amor perdido, Tavi, todos tragados por la oscuridad. Cuando se arrodilló en la calle a llorar, pensó, en lo más profundo de sí, esa parte de la cabeza que uno no puede controlar, si algún día volvería a reír, si alguna vez volvería a dormir, si podría resumir su vida a partir de ese momento. Otra parte se empeñaba en imaginarse cómo había sido el momento final de su Otosa. Cómo había sido antes que un charco de humor espacial lo redujera a un ovillo y se lo llevara. ¿Qué habría pensado en ese momento? ¿Cuántos minutos pasaron entre que tomó su motocicleta y el invasor se empeñó en perseguirlo mientras ellos eran llevados a la nave nodriza, que para muchos no fue más que un anillo de luz fantasmal que podría ahorcar a la ciudad de encogerse sobre sí? Al final no la ahorcó, pero sí la desangró. Había muchos niños y adolescentes en situación de abandono, así como también adultos que perdieron a sus chicos. Solo el 15% de la población de Solares se había salvado. Se frotó las orejas, luego cruzó los brazos y se rascó los hombros. Isaac tenía muchos momentos así. Se pasaba horas cavilando, a veces tardes enteras. Los ojos del tigre se perdían en el aire, su mirada se volvía fija, igual a la de muchos otros jóvenes. Eran como estatuas erosionadas por el tiempo. Esos largos silencios traían muchas preguntas cuyas respuestas no existían. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué va a pasar ahora? Su larga cola se movía lentamente, de un lado a otro. Para pudrirlo más, hoy era un día oscuramente especial. Pumo se comunicaría con los más altos líderes de Yovedi. Era una noticia ultra secreta, o por lo menos debía serlo, pero mucha gente lo sabía de todas maneras. Isaac había tenido el privilegio de enterarse por un cabo que se sentaba todas las tardes a comer con él. El joven guepardo lo había estado viendo por largo rato. Isaac sabía que algo pasaba, pero no se animaba a preguntarle qué. En otra época, y más acorde a su personalidad, lo hubiera hecho. Si te cuento un secreto, ¿prometes guardarlo? El tigre levantó sus grandes ojos verdes y lo observó un rato, mientras se llevaba un pedazo de pan a la boca. Masticó, luego miró la bandeja y contestó: lo prometo. El otro se quitó su gorra militar y se frotó la cabeza, entre confundido y convencido de que tenía el deber de hacer lo que estaba a punto de hacer. El presidente Voltar envió un mensaje al extraterrestre. ¿A Pumo? Sí. Isaac pronunciaba ese nombre cada vez que la gente hablaba del visitante, y tenía la costumbre de hacerlo a secas. Para Bayu, la voz del tigre tenía un eco mortal, un odio incontenible llevado de la mano con una tranquilidad fría y sosegada, lo asustaba. Era como si él y el extraterrestre fueran conocidos de mucho tiempo. Giró sus grandes ojos, vio el verde oliva de sus pantalones, y entonces prosiguió. Pumo contestó el mensaje. Isaac clavó la mirada en la suya. El soldado no necesitó ningún incentivo para continuar. Pero no pudo sostener la mirada, así que se limitó a seguir viendo el suelo. La Federación de Naciones se ha reunido íntegramente, fue una convocatoria de emergencia, quieren negociar con Pumo. Tienen la esperanza de llegar a un arreglo. No tenía caso seguir rumiando los recuerdos de ayer y él lo sabía. Pero al menos eso era más alentador que pensar en qué podía pasar después. Era más alentador porque, en algún momento, se imaginó que, en medio de la asamblea extraordinaria, Pumo diría algo más o menos como esto. Ok, y Will retread de invasión, Batin exange, y Wantad fastidioso Tigerkid. 3. Y lo triste es que, de ser ese el caso, de tener que ser entregado, Isaac no solo no se hubiese opuesto, sino que no hubiese querido hacerlo. Por cierto, la milicia de Yovedi y Isaac estaban al tanto de ese extraño lenguaje desfigurado que Pumo usaba gracias a la respuesta que había enviado al comando central, detalle que Bayu también había mencionado. Todo indicaba que se comunicaba utilizando una mezcla, realmente terrible, de dos idiomas importantes.
Por lo pronto, el hecho era el siguiente. La reunión se estaba llevando a cabo justo en ese momento. Isaac levantó la vista hacia el reloj que estaba colgado sobre la pared. La hora y el minutero señalaban, en una conjunción perfecta, la hora más alta sobre el aro. 12 am. Voltaire se hallaba sentado sobre una silla que parecía más bien un trono. Con la mano derecha se tapaba los ojos. Era un lobo muy grande, pero no de contextura enorme. Su altura iba de la mano con la fina elegancia que destilaba. Las afiladas orejas se mantenían bajas y acechantes, y su morro a veces se retraía, pero el personal sabía que el líder del país más poderoso de Yovedi no estaba enojado, simplemente agotado. En su juventud, cuando era un sobreviviente en la parte más salvaje de su propia tierra, había sido un guerrero. Lo había sido desde los 12 años, su vida y su tribu lo obligaban a ello y, en su larga historia de luchas, victorias y logros, le había tocado permanecer, durante una muy dura ocasión, toda una semana sin pegar los ojos, contando además, y como buena historia de lobos, con escasa comida. Aquellos días habían sido más agotadores físicamente que los de ahora, eso seguro, pero nada, absolutamente nada en su vida podía compararse al cansancio mental de los últimos 3 días. La conmoción y la fatiga empezaban a asomar en sus verdes pero gentiles ojos. Y, aunque Voltaire era un ser poderoso, sabio y justo, se encontraba con que la vida le había puesto delante un reto arbitrario. Cuando tenía 17, y ya era considerado, sorprendentemente, uno de los líderes de la tribu, tuvo que vérselas con el terrible señor de la Tierra del Oeste, un shogun al que no le agradó para nada el hecho de que alguien de la manada del clan del lobo matara a un cordero que estaba en su territorio. Tigre temible e inmenso, quizá no un tirano, pero sí carente de flexibilidad, tenía el poder de causar un daño irreparable, por lo que hacer caso omiso de su furia o combatirlo directamente no era una opción. Podían acabar con ellos en una semana, 2 si luchaban extraordinariamente bien, y bajo el mando de Voltaire, lo harían, pero la sola idea era un sinsentido. Y, para él, también era un sinsentido el castigo que le imponía Nadine, el ladrón. Debía ser esclavo por 1 año. Y solo el gran Arión sabía lo que le podía pasar en ese tiempo. Entrega al guerrero o encontraré la manera de castigarlos, había enviado a decir el shogun con un mensajero de máscara blanca, montado sobre un enorme caballo negro. Para empeorar la situación, porque siempre hay algo que lo puede empeorar todo, la mujer de Din tendría sus cachorros en cualquier momento. Se hallaba en la fase final del embarazo y, sin su hombre, no podría mantener bien a los bebés, porque su pueblo no se hallaba en la época más feliz, situación que había propiciado la tentación de robarse un cordero, en primer lugar. Así que, a los ojos de Voltaire, la cuestión era simple. La tribu podía ayudar a la mujer a mantener a los chicos y causar un desajuste, tal vez desbarajuste, en el ya ajustado presupuesto del clan o, simplemente, alguien podía sacrificarse y mantener el esquema intacto. Así que él, y nadie más que él, se presentó al palacio del shogun con un enorme saco. Y caminó a través de las taimadas miradas de desprecio de los gatunos cortesanos apostados a cada lado de la larga sala, soportando sus humillantes aires de superioridad. En silencio ascendió hasta el trono del shogun. Rindió el saco en el suelo, la sal se derramó por los costados. Era el cordero. Voltaire se puso de rodillas. Me entrego en su lugar, declaró. La situación fascinó tanto al amo, que se olvidó de la afrenta y del deudor. Ahora tenía algo más interesante entre garras. Durante los siguientes 2 meses, probó el temple de Voltaire de todas las maneras que se le ocurrió, y eso incluyó terribles tareas, someterlo a la más dura disciplina y dejarle caer mucha agua fría por las noches. Pero no hubo caso, nunca se quejó y eso al shogun le produjo una inmensa fascinación y un sentimiento de indulgencia raros en él. Por lo que, al cabo de 3 meses, lo dejó ir. Y no solo eso, sino que además tomó el té con él en la torre del palacio, donde le dio la noticia de que se había ganado no solo su libertad, sino también su respeto. Y ganarse semejante cosa del shogun en aquellas tierras era sin dudarlo el honor más grande que podía haber. Así que Voltaire abandonó el palacio y, mientras lo hacía, los gatos alrededor de él, quienes lo habían visto entrar aquella vez, se limitaron a mirarlo de nuevo, por supuesto, ahora con incredulidad y 1000 veces más odio y rencor que cuando entró. Y no se puede decir que el resto fue historia, porque eso sería faltar el respeto a una leyenda.
Ese año fue nombrado líder de la tribu, pero más tarde decidió revolucionar su vida y renunció para partir. Luego, cuando viajó mucho y trabajó en cientos de lugares, se puso a estudiar, y cuando estudió destacó, y cuando salió de ahí entró a los estudios mayores, y en los estudios mayores también sobresalió, y llegó más lejos, y al cabo de los años fue líder de estado. El estado comprendía a 4 loores, lo que quiere decir que él estaba ahora a la cabeza de 4 señores, entre los que estaba el shogun, quien, además, fue gran artífice del ascenso de Voltaire, y si para entonces su poder no era lo suficientemente grande, eso no fue nada con lo que alcanzó años después, porque su carisma le ganó el amor de un pueblo entero, quienes alfombraron su ascenso a la cima. Aquí estaba entonces el líder supremo en los tiempos modernos, cuando las tribus y los feudos eran una cosa muy diferente, creyendo erróneamente haber conducido a su nación a una era de prosperidad sin precedentes, sin imaginar el bizarro destino que les esperaba. ¿Quién sabe? Se dice que la historia es cíclica, pero el lobo comprobó que la vida también lo era. Voltaire no se las tenía que ver en las siguientes horas con un enorme amo feudal de mirada gélida, sino con una criatura semitransparente que no debía medir más de 12 centímetros. El shogun provenía de los páramos, que comenzaban después de la gran meseta. Este ser, en cambio, venía de otro mundo. El amo tenía el poder de devastar una tribu. El visitante tenía el poder de arrasar con el planeta. Y ahora, como cuando era un cachorro de 17, él iba a cruzar esa puerta e iba a negociar con esa fuerza superior. Isaac, ese chico héroe que consiguió hacerlo huir aquella noche, sabía, por supuesto, quién era el líder de su país, y a su vez Voltaire, desde hacía poco más de 74 horas, sabía quién era Isaac. No se conocían de nada, pero quizá ambos estaban en sintonía, porque a él también se le ocurrió que Pumo podría estar interesado en el muchacho. Voltaire tenía una percepción madura e infinitamente más sabia del mundo que Isaac. El chico pensaba que Pumo podría querer venganza. El lobo, en cambio, suponía que el visitante sentía una morbosa curiosidad hacia él, que podría desembocar en una serie de experimentos innombrables. Y, si ese fuera el caso, entonces ya había tomado una determinación. Una de la que no había informado a nadie por temor a que sus propios ministros se lo impidieran de todas las formas posibles. Iba a ofrecerse en lugar de Isaac. Voltaire estaba al frente de su tierra e Isaac era parte de ella. Eso quería decir una cosa: el joven era su tribu. Lo demás estaba echado. A sus ojos era correcto hacerlo. Sin embargo, también sabía, y con mucha razón, que a partir de ese punto el paralelismo con su propia juventud tomaría un giro diferente. Cuando llegara ese momento las similitudes se desintegrarían. El lobo no regresaría al cabo de 3 meses a su mundo, perdonado por el invasor. De hecho, no regresaría nunca más. Sintió una mano temblorosa sobre su hombro. La felina lo observaba asustada, con ojos brillantes. Voltaire subió su oscura mano y frotó los dedos de ella, suavemente. Antes de que surgieran las palabras, un lince irrumpió en la escena, de una forma que, como siempre, no podía dejar de ser tormentosa. «Señor, todo está listo. Puede salir». Voltaire suspiró, sin dejar de mirar a Savary a la cara. Le guiñó un ojo, se levantó de la silla y frotó su mejilla, sin decirle absolutamente nada. 2 coroneles le abrieron la puerta, que dio paso a una estancia con una gigantesca cúpula que cubría buena parte de todo aquello que dominaba la vista. Pisos rodeados de columnas y un larguísimo camino descendente en el medio llevaba hasta un set de filmación. El lugar se hallaba rodeado de miles de palcos ubicados en las alturas, desde donde los líderes del planeta, acompañados por sus ministros y hombres de confianza, observaban a Voltaire, atentos. Caminó hasta el fondo. Ahí lo esperaba un gran escritorio con un micrófono. En medio de la palestra, una gigantesca pantalla se hallaba sujeta a un soporte. En ella se leían 2 palabras: en espera. El líder tomó asiento y sintió que varias manos con grandes garras tocaban sus brazos izquierdo y derecho. Eran otros líderes, amigos cercanos, todos de otros países, que con ese gesto depositaban en él su fe y su confianza. La pantalla cambió de color y se transformó en un pozo, de ella emergió un recuadro rectangular. En el domo todos enmudecieron. «Señor presidente», anunció un militar de voz temblorosa por micrófono, «el visitante está en línea».
Cuando usted hable, sus palabras serán enviadas por texto y así le llegarán al visitante. Voltaire observó al soldado y después giró la cabeza, mirando el enorme monitor. El rectángulo verdoso pulsaba pálido, vivo, bajó la cabeza y suspiró en silencio. Saludos, Pumo. Le habla Voltaire. Presidente del NIM. Comandante supremo de la fuerza guerrera del NIM. Protegido por Separ, protector de Xapan y Sagan. El generador de caracteres comenzó a formar un mensaje, Ayotar. El silencio cundió en todo el domo. Voltaire miró el mensaje fijamente por un largo rato, antes de acercar la cabeza al micrófono y volver a hablar. Es un placer comunicarse con usted. Espero que la transmisión le llegue bien. Yes, it is a pleasure for me to Mr. President, in receiving you from the Himalaya Mountains. Muchos se vieron las caras, desconcertados. Es un lugar remoto, hermoso y difícil de acceder debido a su geografía, pero lo conocí una vez. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Well, Pumo has very interesting ideas on the topography, the architecture is very nice too, it has a lot of scientific value indeed. Pumo was recently investigating on Jovedi's historian, and found out some interesting information on Journey's culture and costumbres antiguas. Voltaire giró la cabeza para verle la cara a Argos, el anciano perro de largas orejas y cuencas húmedas que ocultaban sus ojos, gran maestro y comandante de la aviación. El perro apuntaba su hocico en dirección a él, sin decir nada. Es un honor que encuentre interesante nuestro planeta. Guardó un prudencial silencio antes de proseguir. Para Jovedi y su gente, poco habría más fascinante que un encuentro con alguien como usted. Pero, supongo que entenderá que, en este caso, estamos muy preocupados, yes, y can suppose that. Para nosotros supone un inmenso dolor lo que hizo hace 3 días. Usted hizo una pausa, para meditar bien sus palabras, abdujo a una gran parte de nuestra gente. Oyes, y ave temere. Una tormenta de rumores y murmullos resonó en todas partes. La pregunta de Voltaire fue inmediata. ¿En qué condiciones están? Teyaredreamin. El moderador, desde su palco, martilló furiosamente la tabla, exigiendo el silencio de todos los presentes. Pumo has been analyzing their dreams and found out interesting things. Pumo likes what he says, and spent quite some time researching them. Some are dreaming with another world, some are kind of conscious even in dreams, some mystery belovedones. Pumo thinks it's overall very fascinating. A partir de ese momento, pasó un largo minuto de silencio. Con la cabeza gacha, el lobo miró hacia sus consejeros, que estaban sentados en una mesa contigua observándolo de vuelta, todos con expresiones aterradas. Meneó la cabeza muy lentamente. Nada de lo que le habían aconsejado la noche anterior servía para nada. De ahora en más iba a proseguir a su modo, Pumo. Usted se quedó en silencio, mirando a un costado, pensando. Usted viene de otro mundo. Usted debe saber que también hemos conseguido salir de nuestro planeta. Hemos visitado el satélite principal de Jovedi y hemos llegado un poco más lejos en naves tripuladas. Hemos mandado sondas hasta más allá de nuestro sistema solar. Todo eso para usted no debe ser más que una pequeña caminata fuera de la cuna. Pero yo creo que nuestra raza a través de su historia no ha podido dar grandes pasos sin primero caminar en casa. Por ello hemos alcanzado una era de éxito. Desde hace 50 años, en Jovedi ya no existen naciones del tercer mundo, hemos hecho esfuerzos por superar la hambruna y la enfermedad. Esa fue nuestra clave para progresar y apelo al mismo principio con usted. No creo que haya llegado a donde ha llegado sin seguir el mismo camino. Quiero pensar que la base de nuestro desarrollo es un principio universal. Usted sabe por qué lo hemos llamado, usted sabe por qué está aquí. No quiero que perdamos el tiempo, Pumo. ¿Qué quiere? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Podemos llegar a un acuerdo? La contestación a la última pregunta llegó rápidamente. Well, Pumo find that very difficult. Se oyeron miles de suspiros unidos a murmullos de desaliento, desagrado y horror. Los martillazos del árbitro volvieron a resonar, desesperadamente. Voltaire hizo caso omiso del desorden y acercó su boca al micrófono. ¿Por qué? Because primero have to destroy this planet. Bayou ascendía por un muro rocoso y empinado sin ninguna dificultad.
Extendía sus ágiles brazos, su pelaje amarillo brillaba bajo el sol y las manchas negras se estiraban, con la compleja musculatura fibrosa bajo ellas estimulándose con cada esfuerzo. Aún para un yovediano, Bayu era extraordinariamente ágil. Un humano, y no cualquier humano, tardaría gran cantidad de tiempo en ascender a través de aquel descortés valle, que poseía demasiadas áreas verticales. Para Bayu, en cambio, llegar arriba era cuestión de minutos y no necesitaba ni arneses ni cuerdas. Su instinto era mejor que una soga de seguridad. El guepardo puso la mano pesadamente sobre el canto de la cima y, con un salto, se subió. Asomó la cabeza, el manto azul y verde del mundo dominaban el panorama. También se observaba un tigre blanco que dificultosamente ascendía. Un par de minutos y estarás aquí. Apúrate. Isaac miró con incomodidad hacia arriba. Bayu le llevaba un par de años, pero eso no justificaba su falta de forma. Él era de contextura atlética y, en la secundaria del norte, lugar en el que estudió y llevó una vida normal hasta hacía solo 4 días, era una estrella del equipo. Bayu le ofreció una mano, Isaac la tomó y golpeó la pared con un corto trote, despachando así lo que le faltaba. Se puso a jadear de rodillas. Gracias. No hay de qué. ¿Y el otro? Giró la cabeza para ver al vacío. Calculo que en 15 estará aquí. Va. Desajustó la correa que llevaba alrededor de la cintura y extrajo su cantimplora, la tendió a Isaac, pero él la rechazó con un suave gesto de la mano. No estarías ahí tirado como un enorme moco si no hubieras fumado marihuana, lo sabes, ¿verdad? El tigre lo miró con una especie de odio infantil. ¿Para qué diablos te lo conté? Sí, francamente, ¿para qué? Se sentó y cruzó las piernas. La vida se había vuelto compleja en muchos niveles. Hacía con naturalidad cosas a las que antes no estaba acostumbrado, cometía errores que en su vida jamás había cometido, como no hablar abiertamente con la gente. Un ejemplo claro surgía ahora. A Isaac le dolió el comentario de Bayu, pero no por sus palabras, que en otro tiempo le habrían hecho gracia, sino porque fumar le recordó a Sajita. Y esa era solo una muestra de cómo se sentía eso de perderlo todo. Recordó cuando estaban en el prado, ocultos, fumando. Isaac hacía lo posible por averiguar cuáles eran las novedades de su relación con Tabi, si su mejor amigo y ella serían novios formales, si habían pasado juntos una noche. Estaba celosísimo y el mundo se le venía encima, o por lo menos, eso pensaba cuando todavía se tomaba a la ligera esas últimas 6 palabras puestas juntas, hasta que entonces había ocurrido la explosión que por poco los había matado. Y había llegado él o eso, porque tal vez ni siquiera mereciese un término que diera fe de su integridad como ser, integridad que, a sus ojos, el visitante no tenía. Giró la cabeza y permitió que la brisa le acariciara la cara. Bayu. El guepardo lo miró mientras tomaba agua de la cantimplora. ¿Qué pasó ayer? Miró hacia abajo, como un preámbulo para evadir su pregunta. Isaac lo notó. Lamento si ahora te hago pensar que fue una mala idea que me contaras lo de la reunión con Pumo. No hay problema, Isaac. Es en serio. No hay problema. Bayu asomó la cabeza por el borde del acantilado. Al tercero todavía le faltaba un buen tramo para alcanzarlos. No está escuchando. Confío en ti, pero no creo que quieras saberlo. El tigre frunció el ceño. Bayu era un joven inteligente y, como Isaac, podía ver ciertas cosas que los demás no. No tenía reparos en hablar, no tenía peros en decir las cosas y poseía una agudeza excepcional. Si lo que te preocupa es que hayan llegado a un trato con Pumo, pues descuida, porque no sucedió. E Isaac, aunque era solo un resquicio de lo que alguna vez fue, se daba cuenta del significado que había tras esas palabras. Estaba consciente de lo mucho que se enfurecería así como Voltar y los otros líderes consiguieran un acuerdo amistoso con él, después de destruir Solares, después de llevarse a Chachat. No lo toleraría. Agradezco tu franqueza, contestó secamente. Bayu lo observó con osquedad. Ojalá hubieran llegado a un trato razonable con Pumo, maldita sea, Isaac. Ojalá todo hubiera terminado bien. ¿Así piensas? Así pienso. ¿Y sabes por qué? Porque dijo que va a destruir Yovedi.
Entonces, el silencio lo arrebató. Isaac sintió un vuelco violento en el pecho. ¿Va a destruir el planeta? Dijo que necesitaba hacerlo. El tigre observó entonces todo el panorama, las montañas, el valle, los ríos, los árboles, el cielo. No puedes decirle esto a nadie. No lo haré. ¿Es en serio, Isaac? Sé que puedo confiar en ti, pero es preciso recalcártelo. La gente no tiene por qué sufrir. ¿Y qué pasó después? Después. Voltaire no estaba seguro de cómo contestar a aquello. Las letras seguían brillando en el monitor, así, habían permanecido por varios minutos, mientras todos los líderes del mundo vociferaban. Well, Pumo find that very difficult porque... Because primero have to destroy this planet. Había leído esas 3 últimas líneas al menos una docena de veces. Entonces se puso de pie y dio media vuelta, encarando a los demás. Levantó un brazo, intentando calmar a la gente. Poco a poco la cantidad de líderes que exigían cordura fue en aumento. Cuando por fin hubo una especie de tenso silencio, giró, observó nuevamente la gran pantalla y apoyó ambas manos sobre el escritorio. ¿Por qué va a hacer esto? Well, Pumo it's something very important from this planet. ¿Algo importante? ¿Acaso no se lo podemos dar? El lobo meneó la cabeza varias veces, con hastío. ¿Piensa que vamos a impedir que se lo lleve? Si ese es el caso, está en un error. Se lo daremos. Unfortunately Pumo needs to destroy it to have what he wants. Voltaire lo observó con odio, mientras el caos y los gritos volvían a cundir. ¿Qué va a suceder ahora? Una guerra masiva. Todas las potencias están preparadas. Isaac, van a darle con todo. En 48 horas utilizarán proyectiles nucleares. Las orejas del tigre se replegaron y su mirada se hizo vidriosa. Los van a arrojar contra su nave espacial. Bayou, eso apenas está encima de la atmósfera del planeta. Chicón, maldita sea. El guepardo asomó rápidamente la cabeza por el borde del acantilado. Afortunadamente, el joven zorro se había detenido a descansar. Están trabajando para reducir la radiación lo más posible, informó en voz baja, pero no estoy seguro de que eso ayude mucho y el general Argos tampoco. Son proyectiles nucleares, recalcó, tratando de susurrar. Arrojarlos sobre la atmósfera es una locura. La temperatura alcanzará 100.000 grados en un segundo, la luz atómica es más potente que la del Sol incluso vista a 100 kilómetros de distancia. Isaac, no te lo he contado todo. ¿Qué más hay que contar? Hubo algo más. El rostro del león general Belfegor era indescriptible, la cicatriz que surcaba su frente era más visible que nunca. Se levantó de tal forma que por poco arrojó la mesa frente a sí. Los demás se apartaron de su camino. Golpeó el escritorio, abollando el borde metálico. Fue como un estallido. Pumo. Rugió. Sus palabras alcanzaban el micrófono de la mesa y se enviaban a través de él. Voltaire se llevó una mano a la frente y cerró los ojos. Podrá usted tener mejor tecnología que nosotros, pero al final no es más que un miserable infeliz. Somos una raza de fuego y tenemos voluntad de luchar. No va a lograr su cometido, aún sí. Para ello tenemos que usar nuestro arsenal nuclear. 3. ¿Sabe usted lo que son las bombas atómicas? ¿Lo que pueden hacer? Yes, primero don't know. As a matter of fact I was investigating that the other day. ¿Y acaso no les teme, infeliz? LOL, no. Isaac levantó las rodillas y las rodeó con sus brazos, apoyando el mentón sobre ellas. Pero eso no ha sido suficiente para convencerlos, ¿verdad? No, contestó Bayou, claro que no. En ese momento dejó caer su estoicismo y empezó a temblar, viendo al horizonte. Isaac, en 48 horas van a arrojar 10.000 ojivas al cielo. Chris se preguntaba por qué los gatos estaban tan callados. Había dedicado una buena parte de su vida a tratar de entenderlos. Él era un zorro joven pero atento, y el barranco de diferencia que había entre la familia de los cánidos y la del reino de los felinos le resultaba tan grande que sus experimentos le habían causado a menudo dificultades en la escuela, pero eso no quería decir que se diera por vencido.
Investigaba de la mejor forma que sabía, curioseando. Sin embargo, esta escena representaba todo un enigma para él, porque ambos, Isaac y Bayou, estaban de buen talante al salir de la base. El guepardo siempre le dedicaba una sonrisa y hoy, como se lo había prometido, lo llevó a escalar, para distraer la mente. En cuanto a Isaac, pues Cree nunca conoció al verdadero Isaac, de otro modo hubiese tenido una impresión de él tan buena como la que tenía del cabo. Todo lo que veía en cambio era a un tigre blanco, taciturno y de personalidad oscura, que tenía la suficiente cortesía como para saludar y ayudarlo cuando tenía problemas con su equipo, y eso estaba bien para él, estaba acostumbrado a esa personalidad. Pero ahora iba detrás de ambos, en silencio, y con una expresión compleja. Bayou estaba extraño, él lo sentía. Era como si estuviera escondiendo algo, como si ni siquiera quisiera que le viera la cara. El niño conseguía dormir en la noche gracias a un par de píldoras que bajo ningún concepto alguien de su edad debería usar, pero resulta que en este caso urgían, sobre todo cuando era hora de apagar las luces. Cree había perdido a su otosa cuando este había salido a observar la gran luz anillada, prohibiéndole a él abandonar la casa. El enojadísimo zorro poco sabía que la última orden de su mentor le salvaría la vida. El chico presentaba un cuadro traumático severo y lo único que lo ayudaba, si es que algo podía ayudarlo, era Bayou, lo más parecido a otro otosa a sus ojos, demasiado joven para ello, pero que al menos estaba supliendo el rol. Bajando por esa empinada cuesta que bordeaba la montaña, el joven zorro, con todo lo que cargaba sobre los hombros, no necesitaba saber que poco faltaba para el fin del mundo. Isaac iba cabizbajo, la única actividad motora que trabajaba en su cabeza, ajena a toda la dedicación que le daba a sus terribles pensamientos, era mantenerse hombro a hombro con Bayou, y tenía como responsabilidad no quebrarse, no ponerse las manos en la cabeza y gritar, porque había un chico presente, uno que necesitaba más de la paz que él. A los dos adolescentes que iban delante se les estaba demandando no solo guardar la calma, sino ser hombres en presencia de Cree. La carga era demasiado pesada. La carga tal vez podría reventar varios tornillos en la caja superior, la cesera, pero no lo hacía. Y era en momentos como esos que una pequeñísima parte de Isaac se daba cuenta de que él mismo era más fuerte de lo que creía. 10.000 bombas nucleares, pensó. ¿Podría el planeta resistir eso? Nadie ahí sabía, por razones obvias, que aquel lugar extinto llamado Tierra medía mucho menos de la mitad que Yovedi, pero eso no importaba por dos razones. La primera era que nadie conocía semejante lugar, y la segunda y más importante, era que el tamaño no cambiaba nada. 10.000 bombas nucleares, y sobre todo bombas nucleares de Yovedi, eran la destrucción absoluta, el todo por el todo, y un plan a todas luces desesperado. ¿Acaso el costo sería vivir en el subterráneo de ahora en más, hasta el fin de los tiempos? ¿Acaso no era irónico intercambiar una hecatombe por otra? La atmósfera no lo resistiría jamás. La capa morada se desharía como la espuma. Iban a transformar el planeta en un infierno y Pumu, probablemente, se llevaría una gran sorpresa. Pero Isaac sintió que un rayo le cruzaba el cráneo, su mirada se volvió fantasmal y vaga. Y ave temere, teyare sleeping. Él jamás había insinuado que los había destruido su otosa podría estar vivo. El plan de defensa contemplaba matarlos a ellos también, si aún estaban en el interior de la nave nodriza que se los había llevado de Solares y que ahora flotaba sobre el mundo. Apretó las manos con fuerza monstruosa. Bayou giró la cabeza hacia él, al notar que su respiración se aceleraba. No hagas que piense que cometí un error al confiar en ti, leyó Isaac en su mirada. Cree se mantenía en silencio para no preocuparlos, para no dar molestias, pero a esa altura, sabía que algo andaba muy mal entre ellos. Era un niño, pero no tan niño como para no saber lo que significaba la guerra, y tenía la suficiente conciencia como para entender qué diferencia había entre verlo por la televisión y vivirlo. El chico sabía mucho más de lo que Bayou sospechaba. Vio el paisaje que lo rodeaba. Levantó sus ojos dorados hacia el firmamento, como intentando buscar, desde ahí, la nave espectral que a menudo se le aparecía por la noche, cuando apagaban las luces del cuartel.
Me quitaste un hogar y ahora me vas a quitar el otro, pensó. En ese momento Bayu se sobresaltó al observar un vehículo militar que se acercaba a toda velocidad al pie de la montaña, levantando una larga humareda tras él. Vamos rápido, balbuceó, antes de empezar a correr ferozmente camino abajo. Isaac trató de ponerse hombro a hombro con él, pero al poco rato tuvo que apelar a su fuerza de voluntad y mirar para atrás. Cri estaba agotado, no daba más. Los miraba asustado. Ven, súbete a mi espalda. Lo escaló hábilmente y colocó sus delgados brazos alrededor del cuello del tigre. Agárrate bien. Sí. El felino se embaló por la bajada y corrió más de lo que él mismo creía posible. Cada vez que el camino serpenteaba, Cri podía ver que Bayu derrapaba por la pendiente sin ningún cuidado. Una vez abajo corrió y tuvo que poner las manos sobre la portezuela del vehículo para detenerse. Aún desde arriba se podía apreciar que hablaba con los dos ocupantes con preocupación. El jovencito recostó su cabeza en la espalda de Isaac y dejó perder su mirada en el paisaje, con el corazón encogido. Cuando finalmente alcanzaron la base de la montaña, Bayu ya estaba sentado en la parte trasera del vehículo. Isaac ayudó al zorro a subirse antes de saltar. ¿Qué pasa? Es tu ciudad, Solares. Sí. Maldita sea, ¿qué pasó, Bayu? El guepardo lo observó, mientras la brisa peinaba sus rostros y el rugido del motor en marcha difuminaba sus voces. Es el cráter donde estuviste con tu amigo, ¿lo recuerdas? La primera vez que hicieron contacto. Claro que lo recuerdo. Han reiniciado la construcción hace pocas horas unas máquinas extrañas, y no solo ahí, sino también en los otros 4 hoyos que hicieron en la circunferencia de la provincia. El invasor está construyendo un lugar enorme. El alto mando de la milicia estaba reunido alrededor de una larga mesa en forma de arco. Una pantalla ultraplana, que despedía una fantasmagórica luz azul, les ofrecía una foto satélite donde, claramente, se veía una desolada Solares y al lado, a poca distancia, una edificación de hormigón. ¿Hace cuánto empezó? Horas, comandante Baklava, confirmó el ocelote, meneando la cabeza. No puedo decirle exactamente cuándo. ¿No puede? ¿Acaso los satélites no debían estar apuntando, de entre todos los lugares, a esa área en particular? Acusó un enorme cánido. Coronel, lo siento mucho, pero ya lo he explicado. Las cámaras espaciales no alcanzaron a ver que algo salía de los agujeros hasta hace 30 minutos. Inteligencia asegura que empezaron después de que salió el sol. El coronel Baklava se mantenía de espaldas entre las sombras. Su silla, la del medio, la más alta, estaba vacía. Él se hallaba detrás, viendo una pared de vidrio con varias líneas brillantes dentro, que delineaban un mapa. Su expresión solemne y calma solo conseguía empeorar los nervios de los demás. Sin quitar la vista de donde la tenía, respiró lentamente. Básicamente se dieron cuenta de que había actividad en los cráteres, porque encontraron que donde antes no había nada, ahora hay algo, ¿no es así? El ocelote se quitó su tiara guerrera en señal de respeto y la sostuvo como un sombrero, con sus manos. Sí. ¿A qué velocidad piensan usted y su equipo que está trabajando el invasor? Señor. No puedo contestar esa pregunta porque giró la cabeza hacia la imagen congelada para verla una vez más. Porque no vemos funcionar las máquinas, pero hicimos un acercamiento bastante grande, lo suficiente como para notar que la velocidad a la que trabajan es irreal. ¿Irreal? Explique ese término, ordenó el cánido. Poniéndolo en palabras simples, coronel, si asumimos que empezaron bien después de entrado el amanecer, supongamos que a las 8 de la mañana, y cuando nos percatamos de su presencia habían pasado 3 horas y media, por la hora que era en ese momento, 12 menos 30 minutos, la edificación del visitante tiene, a juzgar por las imágenes agrandadas, hizo una pausa y miró hacia abajo, quitando la vista de sus superiores. Más masa y volumen que 6 solares juntas. Primero hubo un silencio lapidario, pero después, como si estuvieran despertando, empezaron los murmullos nerviosos. Suficiente, ordenó Baklava, con voz imperativa. Los demás oficiales se callaron y giraron sus sillas para mirarlo. El lobo emergió de las sombras, firme como una vara.
La larga capa negra que llevaba a sus espaldas se movía convulsivamente. Siga con su labor, teniente. Gracias, comandante Baklava. El ocelote le agradeció con la mirada y se inclinó. Oportunamente, un pitido suave sonó varias veces. Comandante, informó una voz gélida que vino del altoparlante, el general Argos ha llegado. Intercambió una mirada de disgusto con los oficiales en la mesa y se movió a la puerta, sin mediar más palabras. Ascendió por el largo pasillo subterráneo de cromo hacia el enorme ascensor. Las complejas hombreras doradas de su armadura rasgaban el aire y, si bien a cada lado había soldados de guardia que le ofrecían respetuosamente el saludo militar, visto desde arriba la única presencia que parecía importar era la suya. Su rostro no reflejaba emociones, pero Baklava estaba preocupado. Él era un lobo guerrero y solo el universo sabe que hay pocas cosas más terribles que eso. Sin embargo, ahora estaba lucubrando cómo detener los ataques atómicos pues, a su modo, pensaba que lo que acababa de ver en el salón de situaciones era otra prueba de que el arsenal no iba a funcionar. Aún había mucha tela que cortar, y el general Belfegor, quien estaba por encima suyo, se hallaba determinado a cometer un error. Pero ¿en dónde entra la parte que demuestra el peligro intrínseco de Baklava? En que no usar bombas nucleares no lo detendría. Prescindir de ellas no era obvio para nada. Él pelearía como la fiera más vil de la creación, y por eso estaba interesado en el ejemplo de Isaac, pero primero, había que zanjar, fríamente, los problemas que su propia gente ponía en medio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron lentamente, dejando escapar una nube de vapor, y de ella emergió el anciano perro de mirada triste y orejas largas, alumbrado todo él por esas patéticas luces azules y rojas de las garrafas de vidrio que brillaban a los lados de la puerta. El coronel vio a uno de las poquísimas personas que respetaba. Argos, saludó, inclinándose. El anciano colocó su lacerada mano sobre su hombro. Te saludo. Y ya basta. ¿Qué sucede? Sucede que lo que está pasando minuto a minuto te da la razón en todo lo que has dicho. Camina conmigo. El perro general se hallaba ahora en una silla de descanso, viendo a través de la vidriera el vehículo militar que se aproximaba rápidamente a la base. Baklava, con las manos detrás de su cintura, justo encima de su larga cola inmóvil, miraba en la misma dirección. Lamento mucho que te la estén haciendo difícil, murmuró el anciano, con su agrietada voz. La ciencia no vale nada cuando la gente está asustada, ¿no es así? Sobre todo con la milicia dedicada a pensar dónde nos vamos a esconder cuando arruinen la capa de ozono. El reloj juega contra nosotros, pero Voltar nos escuchará, sé que lo hará. Baklava bajó la cabeza. ¿Estás esperando que te dé una mala noticia, verdad? Preguntó el anciano, intentando sonreír. Sí. He venido a darte una noticia, pero no es ni buena ni mala, no sé cómo tomarla. Por eso quiero conversarlo contigo, porque yo he hecho mi parte de ciencia, ahora tú tienes que hacer tu parte de sociología y descifrarlo. El lobo se dio media vuelta, atento. Estuve estudiando al visitante, a Pumo. No podría empezar a decirte el número de veces que leí el mensaje que envió a la base, el mensaje aceptando conversar con el Domo de las Naciones. He debido repasarlo más veces que los 3 principios básicos de la física de Beuterns. Es una carta escrita por un ser que viene de otro mundo, ¿sabes? De alguien completamente ajeno a la vida tal como la conocemos. He estudiado el ataque a Solares y he estudiado su encuentro con ese chico que ya bien conoces. ¿Sabes qué tienen en común? Baklava se acercó lentamente, sin dejar de mirarlo. En los dos estaba él ahí. ¿Comprendes? En ambas ocasiones, y una más, si contamos el foro, estaba Pumo. Es la variable constante en todos los hechos. ¿Nunca has visto que mande o utilice a un capitán, a un comandante, un vocero o un subalterno? Él se ha hecho cargo de todo, aún en una operación de tamaña envergadura. Cuenta con soporte técnico, si lo quieres llamar así, pero no son otros seres vivos como él, sino esbirros, máquinas avanzadas que no comprendemos, que lo obedecen. Esa criatura no ha manifestado en ningún momento venir en representación de un imperio o una federación. Ha venido solo, ha venido por cuenta propia.
Pumo no es un rango ni un título nobiliario, Pumo es el nombre de un ser que no es emperador ni rey, sino simplemente alguien. Alguien que tiene una casa en sabe Dios qué rincón del universo y de vez en cuando sale de ahí para hacer este tipo de cosas, sea cual sea su misión, interés o ambición. Argos se detuvo, pensando, con su ciega mirada dirigida a la oscuridad. Si me lo preguntas, Pumo es un científico. Un científico que viene de otro lado y ese otro lado responde solo al límite de tu imaginación, no me atrevo a conjeturar más. Hubo silencio por un rato. «¡Qué admiración me produce!», musitó el anciano, meciéndose suavemente. El lobo giró lentamente la cabeza, viéndolo con tristeza. Isaac se hallaba en la posición más incómoda posible, parecía que hubiese estado haciendo malabares con las sábanas, complejamente entrelazadas entre sus piernas. Con la cabeza recostada en la almohada, veía la luna. Una luna de canela blanca, enorme, que alumbraba fríamente el cielo. Quizá era la última vez que la vería. Quizá de hecho eran las últimas horas en las que cualquier habitante de Yovedi vería su luna. El tigre se preguntaba cuál de sus antepasados hubiera dicho que aquel cuadro no duraría eternamente, que le estaría vedado a la gente del futuro. Que esa luna se quedaría sin nadie que la viera, o quizá, ya de plano, sin un planeta alrededor del cual girar. En el universo nada de eso tenía importancia, pensó. Yovedi era solo una luz más en el firmamento de la galaxia, y qué diferencia había si una se extinguía. Para él había una diferencia, para su Otosa, y para sus amigos también. Pero para el universo no. Se dio media vuelta, mirando la pared. Y ahí vio un escarabajo rojo, brillante, grácil y elegante, posado sin hacer nada, como si estuviera refrescándose, sobando sus patas. ¿Quién iba a decir que un ser grande y poderoso como él le tendría envidia a un bicho? Al fin y al cabo, el insecto no tenía idea de nada. Sería devorado por las llamas, vinieran del bando que vinieran. No sabría nada hasta el momento final, no tenía por qué sentirse en la sala de los condenados, y aunque muriera, no sufriría la peor parte, la espera. Mientras tanto, lo que el resto pensara y sintiera durante esa espera tampoco tenía importancia. No para el universo. Base principal del Comando de las Fuerzas Unidas 22 horas antes del lanzamiento nuclear. Kuruk veía a través de la ventana. Tanto color cromo, tantos monitores de computadora, tantos hologramas, lo estaban enloqueciendo. Ni un yovediano ni ningún ser de carne y hueso estaba hecho para aguantar más de 3 días metido en un lugar así. Pero esos eran días en los que Kuruk no estaba trabajando por el país que había jurado proteger junto a su promoción. En esos días, Kuruk estaba trabajando por su planeta. Y maldición, lo estaba haciendo bien, el gran Arión sabía que así era. Su recreo era mirar a través de la ventana. El valle montañoso se hallaba impregnado de luz roja, delineada por otra azul, como un neón celestial, que enmarcaba el complejo juego de colmillos gigantes que eran las montañas. Estaba amaneciendo y el toro desde hacía poco lo podía sentir, la llegada del día, con una afinidad hacia su propio planeta que nunca antes había calado tanto en su corazón. Se quitó el gorro de los ojos y, con la espalda apoyada y las piernas colocadas sobre el tablero, observó el amanecer a través del vitral empañado. Se incorporó y le echó una mirada a la humeante taza que tenía enfrente. Tomó otro sorbo y vio su computadora. Su responsabilidad no era la de cualquiera, y el general Belfegor lo había elegido a dedo para cumplirla. No por su rango, Kuruk no era ni viejo ni muy joven, sino porque era uno de esos que tenía una mente de acero. La mente que se necesitaba en la persona que presionaría el botón que arrojaría los misiles. No era el autor intelectual, pero sí el material. Su dedo destruiría el mundo o quizá lo salvaría. Eso se discutiría mucho, o tal vez nunca. Él no se hallaba de ánimos para hablar sobre semejantes cosas, pero esos ánimos eran lo de menos, porque tenía una mente de acero. Todavía le quedaban 40 minutos de descanso, sabía que aún podía dormir, de hecho, Kuruk tenía la obligación de hacerlo. Pero no podía, porque aun cuando no demostraba emociones, un ser como él todavía se conmovía profundamente por lo que estaba pasando. En ese momento todos tenían juegos peligrosos en mente, pero su mérito era que su mente no jugaba dentro de los cánones normales. Echó otra ojeada a la ventana.
El cielo ahora estaba dorado. Resopló suavemente y se frotó los ojos. Se hallaba en la parte derecha de un enorme cuadrado que, visto desde arriba, estaba rodeado de paneles y sillas, vigiladas de cerca por militares. Cada panel mostraba una imagen tomada por complejas cámaras satelitales que orbitaban alrededor de Yovedi. Por fuera de ese cuadro había otro cuadro más, y luego otro, hasta formar 12. Visto desde arriba, parecía un gran pentágono, y en cada parte había mayor cantidad de gente, y con sus complejas computadoras y sistemas biónicos vigilaban atentamente el planeta. Kuruk era el jefe de todo ese meollo. Él se hallaba en el anillo 1. Se preguntaba si la luz del amanecer les haría algún bien a los demás. Creía que sí, pero no había tiempo de pensar en eso. Lo valoraban también por eso, por no caer en el error de divagar tras mucho tiempo de hacer la misma tarea. Era lamentable que, aun en esos momentos tan difíciles, pocos supieran que Kuruk también tenía otros talentos valiosos. Como por ejemplo, ser un líder nato, pues tenía la capacidad de detectar si algo fallaba en su rebaño. Sabía cuando la armonía era interrumpida, sabía cuando había mal agüero en el ambiente y, de un segundo para acá, vaya que lo había, y lo que era peor, crecía. Podía sentirlo como si alguien tirara ferozmente una fina cuerda amarrada sobre uno de sus cuernos. Giró la silla y miró al joven chacal que, temblando, veía el monitor con ojos que parecían querer abandonar sus órbitas. «Soldado Karin». No hubo respuesta. «Soldado Karin», llamó otra vez. Y no hubo respuesta. Los demás operadores levantaron las cabezas sobre sus consolas, con rostros ensombrecidos por luces azules. El compañero de mesa de Karin giró un poco su silla para ver lo que él estaba viendo y, cuando lo hizo, su reacción no se hizo esperar. «Dios mío». El general Belfegor caminaba apresurado a través del largo túnel, con una mirada que parecía de todo menos afable. El Doberman que iba tras él se veía asustado. «Maldita sea», le espetó, ignorando la cortesía militar, «hay que esperar la autorización del presidente. Tú no puedes arrojar un maldito misil nuclear así como así». No hubo respuesta. «Belfegor». El león giró y fue como si el mundo entero hubiera girado con él. Ensombreció al perro. «Esta es una oportunidad perfecta», le siseó, «a 1 centímetro, y no la voy a perder por un maldito formalismo. Si quieres reportarme, hazlo. Hazlo ya. No me partirá el corazón, te lo aseguro. El presidente ya ha sido llamado». «Perfecto. Quítate de en medio». Cuando ya se había alejado varios pasos, el perro alzó la voz. «¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como la persona que salvó a Yovedi o como la que lo destruyó?» No hubo contestación. El pelaje del presidente Voltar brillaba por la luz dorada que venía del velador. Los músculos esféricos se acumulaban en su espalda. «¿Quién lo reportó?» «Capitán Kuruk, división del general Belfegor», informó la apocada y eléctrica voz a través del auricular. Savari, la gata blanca, cubrió sus pechos con la sábana. Sus orejitas se hallaban replegadas y le dedicó una mirada llena de angustia. Una vez más lo sacaban de su descanso, una vez más requerían su presencia y no tenían reparos en romperle los tendones, las cuerdas, los cables. Acudían a él como si fuera una máquina, uno que ella, más que nadie en el mundo, sabía que estaba desgastada. Pero él pensaba a su vez que ella era demasiado joven para entender que su función era precisamente esa, aun si los cables, los circuitos y los tendones se hacían pedazos. Mientras el cuerpo durase, aquella era su obligación. «Manden un helicóptero inmediatamente. Informe a la mesa de generales que pronto estaré allá. Base principal del Comando de las Fuerzas Unidas 21 horas y 40 minutos antes del lanzamiento nuclear». Belfegor cruzó el único camino abierto entre cada complejo geométrico, hasta que estuvo cara a cara con Kuruk, que se hallaba de pie, firme, esperándolo. La presencia guerrera del león arruinaba el sabor del jugo de naranja combinado con el cielo azul tras el vitral, quizá lo único natural que había ahí dentro. La comitiva de militares de alto rango que lo seguía tampoco era muy tranquilizadora. El soldado Karin lo avistó, alcanzaron a oír con mucho esfuerzo desde las sillas que se ubicaban en los cuadriláteros inferiores. Belfegor levantó el brazo y lo acercó al monitor del joven chacal. Luego bajó la cara y lo miró directamente, en silencio, con los colmillos apretados entre sí.
La cápsula espacial de Pumo se hallaba en un campo enorme y verde, flotando lentamente cerca del suelo. ¿Qué demonios hace ahí? El soldado Karin se encogió de hombros, todavía asustado. Es como si hubiera salido a pasear, señor. El ovni, que parecía una esfera aplanada con un cristal de forma comba encima, se inclinó cerca de una flor con una mariposa a la que Pumo veía con interés. La precisión del misil sería del 100%, declaró un puma observando de manera sombría al león. El general miró hacia arriba. Eso quiere decir, acotó otro comandante, que caería exactamente sobre la cápsula. Cero errores. Es una oportunidad perfecta y sería un pecado mortal no aprovecharla. Una irresponsabilidad, un desatino, basta. Señor, con todo respeto, contraatacó el puma, este es un regalo del dios Arión. Él nos los ha enviado. Mañana el visitante podría volver a la nave nodriza, refugiarse en la seguridad de una fortaleza enorme, y nada garantiza lo que suceda después. ¿Por qué ser cabeza dura y esperar por un plan que tiene 50% de posibilidades, cuando aquí y ahora tenemos el 100%? He dicho que basta. Pues maldita sea. Seminón, basta, sugirió el Doberman. No me des órdenes, le gruñó. ¿En qué mundo han vivido ustedes? Espetó otro felino con un parche en el ojo. ¿Qué se creen? ¿Que vamos a permitir que se tire a la basura esto porque son unos malditos idiotas que no saben ver una chance aunque les esté tocando la cola? Necesitamos la autorización presidencial. A la mierda con la autorización. Siseó el puma. Cállense. Rugió el león. A la mierda con usted también. Antes de darse cuenta, el comandante Seminón tenía una enorme mano enlazada alrededor de la garganta, y la apretaba con una fuerza tan monstruosa que podía sentir sus cuerdas vocales chocando unas con otras. Un gemido largo y patético salió de su boca. Poco a poco los operadores se levantaron de sus sillas, asustados. El presidente está en la sala. El resto se puso de pie, firmes. General Belfegor, por favor, suéltelo, pidió Voltar, con una mirada tan directa que aún desde el otro extremo de la sala era penetrante. El comandante Seminón encorvó la espalda al ser liberado, y se frotó el cuello mientras respiraba con dificultad. El servicio secreto se quedó alrededor de las puertas, y el lobo se acercó a paso firme al centro del complejo. Señor, el visitante está. Lo sé, interrumpió al Doberman. Me han informado de ello durante el viaje. Observó la pantalla, que reflejaba a Pumo andando erráticamente por el campo. Se hace preciso adelantar el ataque, señor. La oportunidad es única. Levantó la mirada y clavó los ojos en los del león. Lo comprendo. Si no lo aprovechamos, acotó el puma, tocándose el cuello, con el rostro surcado de odio, será un error mortal. Usted no es militar, pero sé que sabe de sobra por qué. Lo sé. Kuruk miraba a Pumo a través de un monitor distinto, todas las pantallas principales de la sala lo enfocaban ahora. Aún no fuerzas para decirle al presidente lo mismo que le había dicho al general Belfegor hacía solo minutos. Esto es lo más cerca que estaremos de encontrar al visitante en una posición vulnerable, señor. Voltar caminó, mirando el gran mapa electrónico que se alzaba sobre el podio. ¿Qué población hay cerca de ahí? Una ciudad que se encuentra a 400 millas, y está rodeada por un aro montañoso. Van a sentir una explosión de 150 megatones, eso seguro, pero no serán afectados por ella. La radiación, sin embargo, es otra cosa, pero con los arreglos que hemos hecho será mínima. El león observó entonces al presidente, expectante, así como también el resto del alto mando militar, en un gélido silencio. El lobo asintió. Liquídenlo. La alarma se disparó, los bombillos de sirena se encendieron y empezaron a girar, escupiendo luces azules y rojas. Los soldados se pusieron de pie al mismo tiempo y abandonaron sus puestos mientras los secretarios corrían aquí y allá. Todos los monitores de la base se apagaron simultáneamente y se reiniciaron. Mostraron infinidad de imágenes en distintas perspectivas y lentes de cámara pasados por rayos X, gamma o beta del campo verde con la cápsula de Pumo en medio. El monitor padre encandiló el comando principal con una luz roja y empezó el conteo regresivo. Listo, 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 armado silo 1, armado silo 2.
Las computadoras mostraban secuencias que activaban engranajes y abrían portones subterráneos y compuertas en la pista. El Khan dejó caer su gorro al suelo y miró a través de la pantalla, tomó la mano de la joven felina y la apretó. Los anillos de ambos se acariciaron suavemente. Otro se persignó ante Arión y juntó las manos como alguien que reza. Compuerta 1 retirada. Retirada. Compuerta 2 retirada. Sí. Retirada. Voltar giró la cabeza hacia Kuruk y enunció la palabra que más había esperado decir. Fuego. Los misiles salieron disparados de la base como dos cometas, dejando una difusa estela de gas tras de. El gráfico mostraba una línea curva que representaba la atmósfera de Yovedi. Los proyectiles no tardaron en besarla, envueltos en una falda de fuego. Y ante la presencia de las estrellas, desprendieron el primer anillo, que quedó flotando vagamente, mientras los proyectiles brillaban de nuevo, candentes, y comenzaban a caer en barrena. 9, 8, 7, 6. Voltar giró para observar nuevamente la cápsula del visitante. 5, 4, 3, 2. Al principio, la imagen desapareció violentamente y el cristal del monitor se transformó simplemente en luz etérea, brillante y absoluta. Todo quedó en silencio por un minuto. Cada uno de los presentes estaba hipnotizado por el resplandor. Entonces, la crisálida partió y el horror se reveló. Las pantallas comenzaron a vomitar una mezcla roja y amarilla, que no tardaba en transformarse en un hongo colosal. Y bajo ella todo se deshacía en un negativo eterno que no perdonaba nada. Lo que antes era un árbol era ahora una silueta negra, lo que había sido una roca era un bulto que se alargaba y desaparecía. Lo que había sido el pasto, ahora era un mar brillante y expansivo. Impacto directo. ¡Atención! Bramó Kuruk, segundo impacto. Segundo impacto va. 5, 4, 3, 2. Los monitores volvieron a resplandecer. El cristal no hacía otra cosa más que proteger los ojos de quienes lo veían, ya que sus miradas no habrían tardado en derretirse. La pantalla principal quedó a oscuras y varias líneas de interferencia empezaron a cruzarse repetidamente. El satélite AB1 342 y AB2 342 están estropeados. No puedo creerlo. Son los más cercanos a la atmósfera y los habíamos puesto a navegar sobre el área de impacto. No me extraña que haya ocurrido. Activen el satélite G32X y el AB3 342 ahora, comandó Kuruk. Pronto. Ya dejen de mirar los malditos televisores. Necesitamos ver de inmediato. Señor presidente. Voltar observó al felino, que lo miraba expectante, tapando un extremo del teléfono con la mano. Expresa mis disculpas por no informar a los líderes de las otras potencias, deben estar preocupados. Ponlos al tanto de lo que sucede ahora mismo. Señor. Exclamó, como gesto afirmativo, y poco después ya hablaba por el teléfono. Las imágenes dañadas se comenzaban a restablecer y mostraban con dificultad al monstruo nuclear. El G32X se acercó a la atmósfera, sus largas orejas parabólicas se movían atentas. Alargó su complejo lente en dirección a la pequeña esfera blanca que se asomaba de la superficie como un botón. El zorro leía con una velocidad increíble la compleja pared de datos que el satélite le mostraba. A su lado, su compañero hacía lo mismo pero con los datos recién enviados de la computadora alterna que se hallaba dentro de ambas cabezas nucleares que, antes de desintegrarse, habían enviado una última señal al sistema. Kuruk apoyó sus amplias manos en el respaldo del asiento, observando ambas pantallas. Los soldados miraron a su líder y asintieron con la cabeza, con sendas sonrisas sobre sus rostros. El toro se irguió. Nunca en su vida había sentido que su mente de acero cedía tanto bajo la furiosa alegría. Lanzamiento exitoso. Acierto del 100%. El huracán de vítores y el clamor que salió de los pulmones de todos fueron ensordecedores. Las altas cabecillas que rodeaban al león aplaudieron. Él miró hacia abajo, suspirando mientras cerraba los ojos. Voltar se inclinó e hizo lo mismo. El Doberman apretó los puños y acompañó en su júbilo a todos, mientras que Seminón se apartaba del grupo, viendo en dirección opuesta, ocultando sus emociones. Entre la multitud, muchos se sentaron en el suelo con los brazos alrededor de las piernas, respirando profundamente, otros se abrazaron.
Empezaron los cánticos, mientras se pasaban los brazos por los hombros. Voltar se irguió cuando alguien colocó una mano sobre su espalda. Era un agente del servicio secreto. El lobo lo observó apesadumbrado. En ese momento no sabía si se había quedado dormido, ahí, de pie, o si simplemente estaba dejando supurar el dolor en un pequeño y temporal delirio. Dios, estoy muy cansado. Se giró para hacer un gesto con la mano. Los otros miembros del servicio se pusieron al tanto de inmediato y lo rodearon para escoltarlo fuera de la sala. Voltar, sin embargo, se quedó parado antes de salir del primer cuadrilátero y se dio media vuelta, cuando todos entonaron el himno, el canto al guerrero. Barrió con su mirada el lugar, de un lado a otro, emocionado. Y ahí de pie, los escuchó. El león se hallaba firme. Miró al Doberman y asintió, con una sonrisa afilada. Así que así nacen los días patrios, ¿no es así? Agradezco haber vivido para ver el nacimiento de uno. A pesar de todo. Sí, a pesar de todo. El presidente sintió una mano sobre el brazo. Los gritos estallaron nuevamente después del himno, con otras canciones. Pero en medio de las estrofas, cuando todos observaban que el líder se retiraba lentamente de la sala, decidieron, después de todo, no hacérsela fácil. Discurso. Gritó uno. Y al segundo, docenas de voces lo siguieron. Discurso, discurso. El lobo bajó la cabeza, resignado, y rió. Basta ya. Pero la gente quería escucharlo. Kuruk decidió desprender el micrófono que se hallaba sobre el panel de control de su puesto y lo activó. La interferencia se escuchó de golpe por toda la sala. Pasó el objeto a un soldado, y el soldado lo pasó a otro, y este a otro, y así sucesivamente hasta que llegó a los hombres del servicio secreto, quienes prontamente se lo dieron al líder. Voltar lo tomó, pero ni bien se lo llevó hasta la boca, una voz temblorosa interrumpió la escena, utilizando un megáfono. Por favor, cálmense todos. Los gritos fueron cesando uno a uno. Belfegor y los militares veían a un zorro de pie penosamente, con las piernas temblando. Levantó un brazo, pero sus nervios eran tales que se quedó varios segundos en silencio, antes de decir. Acabo de leer en la pantalla en el infrarrojo, suspiró, atribulado, apretando los dientes. Por favor, mírenlo. Una barrera de gente se aproximó. El único que también sabía leer el gráfico en rojo, su compañero de mesa, abrió los ojos en una expresión hórrida y se giró, para ver el monitor principal. El fuego y el humo nuclear se difuminaban lentamente. El cielo rojo, como lleno de sangre, aún estaba alborotado en espirales sobre él. Pero lo importante no era el cielo. Lo importante no era que no había árboles, ni lagunas, ni pasto, ni madre naturaleza donde antes había existido. Lo importante tampoco era el nivel de desolación o la olla negra y grasienta en la que se había convertido todo lo que los ojos podían ver. Lo importante era esa silueta circular y plana que poco a poco aparecía en la pantalla. Un silencio glacial e infinitamente cruel se apoderó de la sala. La cápsula de Pumo estaba intacta. El cristal de la nave brillaba, resplandeciente y limpio, como si fuera una broma de mal gusto. No salía humo del extraño y pulido metal blanco. Lo peor era que Pumo, de alguna manera, veía directamente a la pantalla, como si aquellos inexpresivos, pero mórbidamente vivos, ojos negros estuvieran devolviéndole la mirada a todas las personas que, desde la distancia, lo contemplaban en el paroxismo del horror. Hasta que entonces su cabeza, o cuerpo completo, que era lo mismo, se inclinó ligeramente hacia el tablero que tenía enfrente. Un pitido, parecido al llamado de un beper, atravesó la sala como un cuchillo. Los soldados vieron con horror que la computadora principal estaba recibiendo un llamado a larga distancia. Voltar apartó a los hombres del servicio secreto con angustia. Lentamente, el soldado Karin se acercó arrastrando los pies y presionó un botón. El bramido de Kuruk no se hizo esperar. ¿Qué está pasando? El chacal se giró lentamente. Estamos recibiendo una llamada para el general Belfegor, señor. Todos miraron al león con un miedo patético. En ese momento, Belfegor se había convertido en una rata, y los demás, en unos ratones pequeños y atemorizados, como si estuvieran viendo una mano enorme que se lo llevaba agarrado en una pinza por el lomo. ¿Cómo es posible? Gritó alguien, exasperado. ¿Cómo hace eso?
Karin miró hacia atrás, angustiado. ¿Y cómo diablos voy a saberlo? Ha hackeado el sistema. ¿Qué sé yo? Está llamando a la línea privada del general Belfegor. El león miraba hipnotizado a Puno, que a su vez parecía, de entre todas las personas, mirarlo especialmente a él. Muchos soldados, por el resto de su vida, incluso en el lecho de muerte, lamentarían con el mayor de los dolores haberse alejado del general en aquel momento, formando un anillo de soledad en torno suyo. El Doberman lo miraba aterrorizado. Todo lo pasaba por su mente, en su cálida inteligencia, era el recuerdo, las piezas que encajaban. Belfegor fue quien lo amenazó con proyectiles atómicos en el domo de las naciones y Puno lo recuerda. El león miró con dignidad al frente. Comuníquelo. Llegó entonces un mensaje escrito. Las letras empezaron a aparecer en la pantalla. Fueron solo 3. LOL.